Pero el trono de Dios nos da a nosotros algunas vislumbres y algunas enseñanzas prácticas que nos permiten tener conceptos doctrinales que son necesarias y básicas para el caminar con Cristo y para seguir al Señor Jesucristo. Acuérdense que ayer hablábamos acerca de los 144,000 y decíamos que este grupo tiene una característica particular, que sigue al Señor Jesucristo a donde quiera que Él va. Yo les voy a pedir a los hermanos de allá de audiovisual que por favor me coloquen la imagen del santuario. Y recuerdan ustedes que, no, la otra, esta. Recuerdan ustedes que decíamos que el Señor Jesucristo, cuando vino aquí al altar del holocausto, hizo el sacrificio. La gente no entendió, no entendieron a Jesús. Pero luego el Señor Jesucristo dio un paso más, avanzó y entró aquí a este lugar. Entró al trono de la gracia, al trono celestial. Entonces, cuando el Señor Jesucristo entra al trono celestial, después de haber hecho el sacrificio en la cruz del Calvario, después de haber resucitado, cuando Jesús entra al santuario celestial, es recibido con gozo, con entusiasmo, con alabanzas, con cánticos, porque estaba llevando las buenas nuevas de la victoria, asegurando a la humanidad para la salvación. Y la Biblia hace referencia acerca de este acontecimiento allí en el libro de Apocalipsis. Me colocan aquí la cita bíblica. El libro de Apocalipsis, el capítulo número 4, el versículo número 1, dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta, ¿dónde? ¿Dónde? En el cielo. Dios le reveló al apóstol San Juan el momento glorioso cuando el Señor Jesucristo había hecho la victoria aquí en la tierra y se proponía el Señor Jesucristo a entrar por esta puerta. Pónganme la otra imagen, por favor, la del santuario, la que está un poquito más ilustrada. Allí, el Señor Jesús iba a entrar por esta puerta y dice: había una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y el versículo número 5 habla acerca del hecho de que cuando Jesucristo entra al santuario celestial, se encuentra con unos muebles que tienen significados doctrinales para el pueblo de Dios. Hay otra imagen que pudiésemos colocarla allí, que está allí en las diapositivas, si me pueden ayudar. Si no, coloquemos la del plano aéreo. Porque cuando el Señor Jesucristo entra al santuario, encontramos aquí el candelero de oro, la mesa de los panes de la proposición y el altar de incienso. Tenía un significado doctrinal todas estas cosas. Miren ustedes, por ejemplo, allí en Apocalipsis capítulo 4, el versículo 5 dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardía 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Al igual como en el santuario terrenal estaba el candelero de oro con 6 brazos, encontramos nosotros en la visión del santuario, en el trono de Dios, también una lámpara de fuego que ardía, los cuales representan los 7 espíritus de Dios. Pero
El profeta Zacarías también nos dice qué significan estas lámparas. Por ejemplo, allí en el libro de Zacarías, volvamos a Zacarías, el capítulo número 4, el versículo número 2, cuando Dios le mostró al profeta Zacarías, él le preguntó, ¿qué significa esto? ¿Cuál es el significado de este candelero? Versículo 2, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un ¿qué? Un candelabro de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Es decir, en el trono de Dios hay un candelabro y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo al ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, era un mensaje doctrinal a través del santuario celestial, donde se muestra el simbolismo del candelabro, significando el Espíritu Santo, la verdad del Espíritu Santo, la doctrina del Espíritu Santo. Pero también en el candelabro estaba el altar de incienso en el santuario terrenal. En el trono celestial también hay un altar de incienso. Por ejemplo, allí en el libro de Apocalipsis, este es el santuario en Apocalipsis, el capítulo número 8, el versículo número 3 en adelante, hablando también acerca del trono de Dios, dice, otro ángel vino entonces y se paró en el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Por lo tanto, ¿qué representa el altar de incienso? Las oraciones de los santos. También allí en el lugar santo del santuario estaba la mesa de los panes de la proposición, un símbolo de Jesucristo, el pan de vida. Ustedes se acuerdan aquella oportunidad cuando el Señor Jesucristo hizo la multiplicación de los panes y los peces. Y entonces el Señor Jesús, cuando se dio cuenta que lo iban a proclamar rey, el Señor Jesús se apartó, se fue e inmediatamente evadió esa situación y se fue al otro extremo del mar. Pero la gente, dándose cuenta de que Jesús había hecho ese milagro y que se había ido al otro extremo del mar, lo siguieron y llegaron a donde estaba Jesús. Y cuando Jesús los vio, sabiendo que venían a buscarlo por el alimento material que Él les había dado, Jesús les respondió y les dijo lo siguiente. Esa historia está en San Juan capítulo 6. Les dijo Jesús, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que vida eterna permanece. Entonces ellos le dijeron, danos de esa comida. Y Jesús le dijo, vuestros padres comieron el maná en el desierto. Y luego más adelante Jesús le dijo, pero yo he venido a vosotros porque yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre, éste tendrá vida eterna. Ellos quedaron allí entusiasmados, algunos de ellos, pero después al ver que era en serio la cosa,
se fueron y no quisieron aceptar el verdadero pan, el alimento espiritual que Jesús les estaba dando. Aló. Entonces, noten ustedes que cuando Jesús entra al trono celestial, por eso es que dice allí en el libro de Hebreos, el capítulo 4, Jesús hace la invitación y les dice: acerquémonos pues al trono de la gracia y hallaremos oportuno socorro. Cuando Jesús entra al trono de la gracia, invita a su pueblo para que entienda estas verdades, la verdad del Espíritu Santo. Porque cuando Jesús ascendió al cielo, les dijo a sus discípulos: no se preocupen, yo no los dejaré solo. Vendrá el Consolador, el Alos Paracleto, uno igual a mí, el cual los consolará, estará con ustedes, les guiará a la verdad. Cuando ellos entraban por fe con el Señor Jesucristo al santuario, debían entender la verdad del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo los guiaría a toda la verdad. Cuando ellos entraron por fe al santuario con Jesucristo, debían entender las oraciones de los santos y debían comprender que Jesucristo había sido el pan vivo que había descendido a la tierra. Debían tener eso claro. Pero ahora el Señor Jesucristo, en un punto de la historia, se dispone a dar un paso más en el santuario. Y allí, en ese lugar, en el lugar santísimo, se encontraba el arca del testimonio, el arca del pacto, donde estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón y un potecito de maná. Las tablas de la ley, verdades que aquellos que seguían al Señor Jesucristo, conforme al libro de Apocalipsis, el capítulo número 14, vamos a buscarlo. Este pasaje lo leímos ayer. El capítulo número 14, versículo número 4, hablando de los 144,000, dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Es decir, ellos entran con Jesucristo por fe aquí a este compartimiento y comprenden verdades distintivas como lo son la ley de Dios, que representado allí en las tablas de la ley. Ellos están reconociendo que Jesucristo es el dador de la vida y que no existe la inmortalidad del alma a través del simbolismo de la vara de Aarón, que florecía y daba fruto porque estaba en la presencia de Dios. Y ellos aseguraban y entendían que Jesucristo era el único alimento espiritual necesario y sustentable para continuar la vida cristiana, para avanzar en su preparación para el reino de los cielos. Son verdades distintivas de la iglesia adventista del séptimo día. Las iglesias en otras partes aceptan al Espíritu Santo como una verdad doctrinal, ¿sí o no? Claro que sí. Hay iglesias que aceptan a Jesucristo como el pan de vida. Hay iglesias que aceptan el altar de incienso, las oraciones de los santos. Claro que sí. Pero cuando entramos a la ley de Dios, cuando entramos a la verdad del sábado, la que estudiamos el jueves, el sello de Dios, cuando hablamos acerca de la inmortalidad del alma, allí tenemos problemas. Entonces el Señor Jesucristo caracteriza al pueblo de Dios como aquel que sigue al Cordero a donde quiera que Él va. Si Él avanza al lugar santísimo del santuario a comprender verdades distintivas, ese pueblo lo sigue, avanza con Él y proclama esas verdades. ¿Están comprendiendo? Por eso es que allí en la distinción del pueblo de Dios de Apocalipsis 14, es un pueblo que habla acerca de darle gloria a Dios, porque la hora de su juicio ha llegado, tomando en cuenta la ley de Dios, que es una referencia para que se ejecute un juicio, tomando en cuenta a Dios como creador y dando evidencias de que este pueblo es un pueblo que tiene
el gozo de la salvación, porque dice Apocalipsis 14:12, está la paciencia de los santos, los que guardan ¿qué? Los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es un pueblo que ha entrado con Jesucristo al santuario celestial y ha comprendido verdades distintivas. Pónganme la declaración. Saben, hermanos, quiero dejar con ustedes una declaración que está en el libro Primeros Escritos, en el capítulo 3 de este libro, donde Dios le mostró a Elena White la visión del trono de Dios. Y yo voy a compartirla con ustedes. Dice así esta declaración: vi un trono, esto lo vio Elena White en visión, y sobre él se sentaba el Padre y ¿quién? ¿Se acuerdan que ambos hacen convenio de paz? Están allí en el trono. Me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre, pues le cubría una nube de gloriosa luz. Pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como él. Dijo que la tenía, pero que yo no podría contemplarla, porque dijo, si llegases a contemplar la gloria de su persona, dejarías de existir. Delante del trono, ahora miren esto, delante del trono vi a ¿quién? Al pueblo adventista. Y entonces ella hace una distinción. Vi al pueblo adventista, vi la iglesia y el mundo. Vi dos compañías. Ella aclara esta declaración. ¿Cuántas compañías habían? Dos, habían dos grupos. No habían tres grupos ni cuatro, no. Habían dos grupos delante del trono de Dios. La una postrada ante el trono, profundamente interesada, mientras que la otra no manifestaba interés y permanecía de pie indiferente. Los que estaban postrados delante del trono elevaban sus oraciones a Dios y miraban a Jesús. Miraba él entonces a su Padre y parecía interceder para con él. Una luz se transmitía del Padre al Hijo y de éste a la compañía que estaba ¿cómo? Que estaba orando. Dice, entonces vi que una luz excesivamente brillante procedía del Padre hacia el Hijo, y desde el Hijo ondeaba sobre el pueblo que estaba delante del trono, pero pocos recibían esta gran luz. Interesante, que no todos recibían la luz, pero mire lo que dice: muchos salían de debajo de ella y la resistían inmediatamente. Otros eran descuidados y no apreciaban la luz, y ésta se alejaba de ellos. Algunos la apreciaban y se acercaban para postrarse con la pequeña compañía que oraba. Esta recibía la luz y se regocijaba con ella, y sus rostros brillaban con su gloria. Vi al Padre levantarse del trono, y en un carro de llamas entró, ¿dónde? En el lugar santísimo, al interior del velo, y se sentó. Entonces Jesús se levantó del trono, y la mayoría de los que estaban prosternados se levantó con él. No vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente después que él se levantó, y esa multitud fue dejada en perfectas tinieblas. Es decir, el Señor estaba allí en el trono. El trono de Dios es movible. El trono de Dios se levanta y entra al lugar santísimo del santuario. Y Jesucristo se levanta también, y entonces se dirige a donde está el Padre, pero la compañía que estaba indiferente
no pudieron recibir un rayo de luz, no entendieron lo que estaba sucediendo. Y sigue diciendo, los que se levantaron cuando se levantó Jesús, tenían los ojos fijos en él mientras se alejaba del trono y los conducía un trecho. Alzó entonces su brazo derecho y oímos su hermosa voz decir, aguardad aquí, voy a mi Padre para recibir el reino. Mantened vuestras vestiduras inmaculadas, y dentro de poco volveré de las bodas y os recibiré a mí mismo. Es decir, Jesús le dice a la compañía que lo sigue, quédense aquí, que yo voy a entrar a tomar el reino y luego vendré a celebrar con ustedes las fiestas de bodas. Después de esto, un carro de nube cuyas ruedas eran como llamas de fuego, llegó rodeado de ángeles a donde Jesús estaba, a donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado ¿a dónde? Al lugar santísimo, donde el Padre estaba sentado. Allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. En la orla de su vestidura había una campana y una granada, luego otra campana y otra granada. Los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia él en el lugar santísimo y rogaban, Padre, danos tu espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había luz, poder, mucho amor, gozo y paz. Me di vuelta para mirar la compañía que proseguía postrada delante del trono y no sabía que Jesús la había dejado. Satanás parecía estar al lado del trono, procurando llevar delante la obra de Dios. Vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono y orar, Padre, danos tu espíritu. Pero ¿qué pasó? Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía. En ella había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo ni paz. El objeto de Satanás era mantenerla engañada, arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. ¿Qué quiere decir la visión del trono de Dios como lo presenta la sierva del Señor? Hay un grupo que no entra con Jesús al lugar santísimo del santuario celestial. No reconocen las verdades que están allí en el arca del pacto. Por lo tanto, ellos consideran que están bien, consideran que todo está bien. El Espíritu Santo sigue hablando del Espíritu Santo, sigue hablando de las oraciones, sigue hablando del pan de vida, pero aún no han aceptado la verdad distintiva como lo es la ley de Dios, la verdad en contra de la inmortalidad del alma y la verdad de que Jesucristo es el único y suficiente Salvador capaz de justificarnos y salvarnos por la eternidad. Hay denominaciones que no aceptan a Jesús como el Salvador, que no aceptan a Jesús como el pan de vida, que no aceptan a Jesús como el único que puede perdonar nuestros pecados. Hay denominaciones que no aceptan que cuando la persona muere va al descanso, sino que queda, y ellos dicen que queda el alma rondando por allí. Hay denominaciones que no aceptan la ley de Dios como vigente para nuestros días. ¿Y sabe qué pasa con eso? Dice, Satanás soplaba sobre ellos una influencia impía. En ella había luz, había mucho poder, había manifestación, pero no estaba verdaderamente la manifestación del Espíritu de Dios. Por eso, hermanos queridos, el hecho de que nosotros hayamos sido llamados a este evangelio, a reconocer verdades distintivas de la palabra, que nos identifican y nos muestran como el pueblo remanente. El apóstol Pablo allí en el libro de Hebreos, el capítulo número 4,
El versículo número 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquí viene la invitación: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Queridos hermanos, no podemos perder nuestra identidad. Hemos entrado con Cristo al lugar santísimo del santuario. Hemos entrado con Él al trono de la gracia. Ya poco hablamos de la ley de Dios. Poco hablamos de la verdad en contra de la inmortalidad del alma. Poco hablamos de las verdades distintivas de la iglesia adventista del séptimo día, del sábado como el día del Señor, como el sello de Dios. Y hoy más que nunca necesitamos hablar de estas verdades a un mundo que necesita prepararse y conocer el camino, prepararse para que la tierra pueda madurar y Jesucristo pueda venir. Este, hermano querido, es el último mensaje de amonestación para el mundo, porque es el último compartimiento del santuario. Después de allí no quedará más nada. Jesucristo se quitará sus ropas sacerdotales y vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores a disfrutar de las bodas del Cordero. No habrá otro mensaje. Este es el último mensaje. Y como pueblo adventista necesitamos levantar la bandera de la verdad, los mandamientos de Dios, levantar la bandera de la Escritura para que muchas almas y muchas personas puedan conocer la palabra viva que solo proviene de Cristo Jesús. ¿Están dispuestos a compartirla? Hoy hay personas que han decidido entrar con Cristo al lugar santísimo del santuario, aceptando el pueblo de Dios, el pueblo remanente. Y van a ser hoy bautizadas. ¿Están con nosotros? ¿Ya están listas? Voy a invitarles para que vengan aquí al frente. Voy a pedirle al hermano Chiquillo para que ustedes conozcan a ellos, a estas personas que hoy van a ser bautizadas, y vamos a hacer una ceremonia bautismal. Les ruego en el nombre de Jesús que no se vayan. Quédense allí tranquilitos para que ustedes puedan ser testigos oculares del nuevo nacimiento de estas almas que entrarán a formar parte del pueblo de Dios. Amén. Vamos a colocarnos de pie y vamos a orar por estas almas que hoy entregarán su vida al Señor a través del bautismo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre, Señor. Te damos gracias porque en tu palabra y colocando los ojos en Jesús, podemos avanzar contigo, siguiendo la senda de justicia y siguiendo al Cordero a donde quiera que vaya, Señor. Por eso te pedimos que nos des de tu Espíritu Santo para que podamos reconocer tu voluntad entre nosotros, para que podamos reconocer la forma como a través del plan de salvación tú has dirigido a tu pueblo, a tu iglesia, y desde los atrios celestiales administrando la salvación para que nosotros podamos ser partícipe de ellas y disfrutar con toda plenitud la bendición que solo proviene del trono celestial. Bendice, Señor, las almas que hoy van a ser bautizadas. Dales de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, y en este momento
tan solemne, permite que todos podamos juntos disfrutar y alabar tu nombre por la celebración de las conversiones de las almas. Te pedimos estas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pueden sentarse. Vamos a escuchar algunas melodías, vamos a disfrutar de la adoración a nuestro Dios. Así que no se vayan, quédense aquí tranquilitos para que podamos todos juntos disfrutar de este culto de adoración. Bien, hermanos, yo sé que algunos van a querer pararse e irse, pero si ustedes hacen eso vamos a ocasionar algún poquito de reverencia. Rogamos que nos mantengamos unos 10 minuticos más mientras hacemos el bautismo. Quiero preguntar en esta hora, hermano Carlos, por favor, y hermano Javier y David en la parte de arriba. ¿Está hermano Rafael? Yo lo vi arriba, no está acá. Vamos a preguntar cuántos miembros en regla inscritos en los libros de nuestra iglesia central están presentes. Voy a pedirle por favor levante la mano, hermano por allí, David arriba. Ok, hermano, vemos 100 personas acá presentes. Ahora vamos a tomar el voto para que ellos puedan ser inscritos en el libro. Quiero, las personas que se van a bautizar en este momento es la señora Carmen Elisa Párraga, la señora Esmeralda Mercedes Freites, el señor Melwins Joandi Benicio Antonio Montes, hijo y papá. Quiero decirle, hermanos, que las dos hermanas que leí primero, Esmeralda y Carmen, han sido visitadas por el predicador y el pastor de la iglesia también. Y ellos han estado recibiendo estudios bíblicos de las hermanas acá de la iglesia. Prácticamente ellos han recibido y han hecho los procedimientos que la iglesia está tratando hoy día de hacer. Las otras dos personas, que son los hermanos Montes, ellos fueron bautizados en un tiempo. Hoy día ellos salieron de la iglesia. Han estado asistiendo a esta iglesia, se sientan a la parte de atrás y han oído la campaña por radio, y ellos hoy llegaron pidiendo el bautismo. Ellos creen que se separaron del Señor y hoy sienten la necesidad de renovar ese pacto nuevamente con Jesús. Nos abordaron al pastor de la iglesia y a mí esta mañana, a primera hora de la mañana. Para nosotros es una sorpresa, pero ellos inclusive traen su ropa ya listo para ser bautizada. Así que, hermanos, estoy siendo claro en la situación que nos encontramos, pero yo necesito tomar el voto de la iglesia. Si ellos ya están allí listos, por favor, David. Entonces, estoy dando el testimonio a la iglesia para que todos estemos al tanto de la situación. Y esperamos pues que creemos que el Espíritu Santo también puede impresionar, y estos corazones, y esta mañana pues llegaron deseosos de renovar y arreglar sus vidas con Cristo Jesús. Así que nosotros tuvimos bien llevarlo con el pastor a la junta de ancianos, estudiamos los casos, ¿verdad? Estudiamos los nombres, y bueno, la junta de iglesia está proponiendo a la iglesia ahora en pleno, pues que estos nombres, estas 4 personas, si la iglesia así lo considere, pues sean aceptados también en el libro de esta iglesia y puedan ser inscritos en el libro de la vida del Cordero. Así que aquí está la hermana Carmen, la hermana Esmeralda, está el hermano Vinicio y Joandi. Yo voy a tomar el voto de manera pública para que ustedes sean testigos de su deseo de ser aceptado y doctrinado en esta iglesia.
Así que yo voy a hacer algunas preguntas. Si ustedes en señal de aprobación, si así lo consideran, levanta su mano derecha diciendo en señal de aprobación sí. ¿Está bien? Dice, creo en Dios el Padre, en Jesucristo y en el Espíritu Santo. ¿Aceptan ustedes la muerte de Jesucristo en el Calvario como su sacrificio expiatorio por los pecados de los hombres y creen que mediante la fe en su sangre derramada los hombres pueden ser salvos del pecado y de su castigo? ¿Renuncian ustedes al mundo y a sus caminos pecaminosos? ¿Aceptan al Señor Jesucristo como su Salvador personal y creen que Dios, por amor a Cristo, perdonó sus pecados y le da un nuevo corazón? ¿Creen ustedes en la Biblia, que es la palabra de Dios inspirada y que constituye la única regla de fe y práctica para el cristiano hoy día? ¿Creen ustedes en la pronta venida de Jesús y que es la esperanza bendita de su corazón y es su firme determinación prepararse para encontrarse con Él en paz, como también ayudar a otros a estar listos para su gloriosa aparición en gloria? ¿Creen ustedes que la Iglesia Adventista del Séptimo Día constituye la iglesia remanente y desean ser aceptados en ella como miembros? Bien, hermanos, ustedes han visto, es un testimonio público en señal de aprobación del voto bautismal y de creer en esta iglesia. Así que la Junta de Ancianos está recomendando. Yo pregunto, ¿algún hermano en regla de la iglesia propone que estos hermanos sean bautizados y sus nombres sean inscritos en el libro de la iglesia? ¿Está propuesto? ¿Hay alguien que apoya esta propuesta? Está propuesto y está apoyado.